Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Vamos a abrir la Biblia, amados hermanos, en el libro de Colosenses. En el capítulo 3 del libro de Colosenses y en el versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Gracias. La palabra del Señor dice de esta manera, en Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y fíjense estas tres últimas palabras. ¿Qué cosa dice las últimas palabras? Y sed agradecidos. Sed agradecidos. Entonces, fíjate que no es un ruego, ¿no? Es un mandato para los hijos de Dios que seamos agradecidos. Y nuestra gratitud debe manifestarse a Dios en primer lugar, por supuesto, ¿no? Pero también a todas las personas que nos extienden o un día nos han extendido una mano y nos han dado una ayuda cuando más lo necesitábamos. Nuestra mente es bien fácil para a veces olvidar las cosas, ¿no? Pero hoy en día te voy a mostrar en la palabra del Señor la actitud de dos reyes, ¿ya? Del tiempo en que había reyes en Israel, reyes gobernaban al pueblo de Dios. Un rey que estaba lleno de agradecimiento a Dios y por supuesto a sus semejantes. Y te voy a mostrar otro rey que era todo lo contrario. Lo contrario de gratitud, ¿qué sería? Ingratitud. Ese otro rey vas a ver que era extremadamente ingrato. Vamos a poner como al rey que nos va a enseñar con su vida cuán agradecido era a Dios y a su semejante, al rey David. La Biblia dice que David hizo lo recto en todo excepto en una cosa, ¿no? Fue ese error que tuvo David, ¿no? Pero en lo demás, David es un ejemplo en conducta, en el temor al Señor. En una oportunidad, David, para entrar en contexto y ver cómo expresaba David su gratitud, ¿no? Por supuesto que era muy agradecido a Dios. Por ejemplo, David escribió este salmo que dice: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, él mismo se decía a sí mismo, no te olvides de los beneficios de Dios. Y él siempre ha sido agradecido con Dios, ¿no? ¿Cuántos beneficios hemos recibido de Dios? Muchísimos, hermano. Muchísimos. El hecho de haberle conocido a Dios, eso es un beneficio grande. El hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida es algo maravilloso. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿No es algo maravilloso? Cuando se abran los libros, en el libro de la vida, ahí estarás tú. Estás ya tú. Entonces hay muchísimas cosas por las cuales agradecer. Y David decía a sí mismo, no te olvides. Se decía a sí mismo, ¿no? Y vamos a ver también ahora cuán agradecido era David con aquellas personas que le habían ayudado. David pasó muchos momentos difíciles, los pasó. En una oportunidad, uno de sus hijos, fíjate, quiere coronarse rey y derrocarlo a su mismo padre, que era David. Este hijo se llamaba Absalón. Y Absalón dice que reúne un ejército, ¿no? Y es proclamado rey. Mientras su papá reinaba, su hijo es proclamado rey. David, al enterarse de esto, David era guerrero, fue el que venció a Goliat. Podía enfrentarle a su hijo, podía, pero no quiso hacerlo. Entonces, ¿sabes David qué es lo que hace? Escapa de Jerusalén.
Y Absalón, con todo su ejército, su hijo, venía a tomar posesión del trono en Jerusalén. Y David, ¿qué es lo que hace? Agarra a sus hijos, agarra a sus esposas, su ejército que tenía y escapa. Y huyen, así tal cual, dejan el palacio, escapan. Y en lo que estaban escapando, caminando, ustedes saben que nuestro cuerpo tiene hambre, ¿verdad? Pero él salió así a prisa, salió del palacio. Pero en medio de esa situación difícil aparece un hombre, que su nombre no es muy común. Él se llamaba Barzilai. Barzilai era de Galat, ¿ya? Y Barzilai, ¿sabes qué es lo que le lleva al rey? Montón de abundante provisión le lleva. Muchísimas cosas para que todo ese grupo que estaba huyendo pueda comer, beber, y varias cosas. Vamos a ver qué le lleva. Fíjate, vamos para esto a 2 Samuel. Vamos ahora al libro de 2 Samuel. No te olvides que estamos viendo primeramente a un rey lleno de gratitud hacia Dios, pero no solo hacia Dios, sino también a todos los que un día le habían ayudado. Entonces aquí le está ayudando un personaje llamado Barzilai. Vamos a 2 Samuel, al capítulo 17. ¿Ya? Vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 17. En el versículo 27, (17-27) de 2 de Samuel. Luego que David, dice así, llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y aquí aparece, fíjate, y Barzilai, galadita de Rogelim. Barzilai, ese nombre, a ver, no es muy común, pero vamos a tratar de retenerlo. Dice así, en el siguiente versículo, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. ¿Qué le trajeron? Ustedes me iban leyendo, hermanos, ¿qué le trajeron? Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Se llega con una provisión Barzilai, tremenda provisión, hermanos, para el rey David, que estaba escapando. Ahora, este hecho quedó grabado en el corazón de David. Y David era de las, vamos a ver que David era de las personas que no se olvidaba de los favores que recibía. En esta oportunidad Barzilai le llena de varias cosas, ¿no? Justo cuando él había salido del palacio escapando, le da comida, alimento, ¿no? Camas, todo le suple. Cuando termina David de escapar, bueno, la historia es larga, ¿no? La vamos a resumir. Absalón llega a Jerusalén, se corona como rey, y Absalón no se conforma con esto, quiere eliminar al rey David, su mismo hijo. Entonces, con todo su ejército salen a perseguir a David, y a David no le queda otra que enfrentarse, ¿no? Y manda a su ejército. En esa pelea, el ejército de Absalón, de su hijo, es derrotado, y Absalón mismo es muerto. ¿Ya? Y David, bueno, pasó cierto tiempo, ¿no? Y David emprende el camino de retorno otra vez a Jerusalén. Pero ahí nuevamente se encuentra con esta gran persona, este gran amigo que era Barzilai. Ahora, David ¿era de los que se olvidaban los favores que le habían hecho? No era. Nosotros a veces, hermanos, nos olvidamos. A ver, ¿quién te ha hecho favores a lo largo de los años que han transcurrido en tu vida? De hecho, ya acuérdate, ¿quién te invitó alguna vez aquí a la iglesia? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo conociste al Señor? Deberíamos estar agradecidos con las personas que un día nos hablaron del Señor.
¿Cuánto dicen amén? Es algo grande que hemos recibido al conocer al Señor, ¿verdad? Qué hermoso. Bien, entonces vamos al capítulo 19, mismo libro. En el versículo 32, ya habían pasado varios hechos, como les digo. David está retornando a Jerusalén. Ahora, 2 Samuel 19, 32 dice, era Barzillai muy anciano, dice. Ya viejito era su amigo, ¿no? ¿De cuántos años había sido Barzillai? Ahí está en la Biblia. 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Barzillai tenía la posibilidad de ayudarle y le ayudó, ¿no? Ahora fíjate qué es lo que hace David con Barzillai en el siguiente versículo. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén, le dice. O sea, ven conmigo, vas a comer en la mesa del rey, vas a tener muchísimas cosas allí en Jerusalén. Esa era la gratitud que tenía David, ¿no? Ven, ahora yo te voy a sustentar, yo te voy a dar todo allí en Jerusalén. Bueno, Barzillai no acepta eso, dice, mira qué le dice el 34. Más Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén, ¿no? De edad de 80 años soy en este día, podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es. Tomaré gusto ahora a tu siervo en lo que como o beba. Oirá más la voz de los cantores y las cantoras. ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Le dice, ¿no? Entonces no acepta Barzillai, se disculpa con el rey, ¿no? Ya estoy mayor, le dice, no, quisiera yo más bien ir a mi tierra y descansar. Pero la actitud de David es bien importante, ¿no? David quiere recompensarle, mostrarle su agradecimiento, llevándole a Jerusalén. Este es un incidente en el cual el rey David muestra su gratitud. Vamos a ver otro. Dice que en una oportunidad, bueno, David era pastorcito de ovejas, ¿verdad? Ya el rey Saúl estaba gobernando. Saúl tenía 3 hijos, uno de ellos era Jonathan, ¿no? Cuando David era pastorcito se conoció con Jonathan, se conocieron ambos. Y Jonathan era pues de una clase ya, digamos, elevada en Jerusalén, era de la realeza, era un príncipe Jonathan, y David era un sencillo pastor de ovejas, ¿no? Pero así Jonathan le amó a David, dice, le consideró su amigo, ¿ya? Y ese recuerdo se quedó en David. Y vamos a ver qué ocurrió en el paso del tiempo. 1 Samuel, ahora vamos al anterior libro, vamos a 1 Samuel, por favor. Estamos en segunda, vamos a 1 Samuel. Vamos en el tiempo un poco hacia atrás y vamos a ir al capítulo 18. Bien. 1 Samuel 18, versículo 4. Fíjate cuán amigo era Jonathan del rey David. Este amigo, eran jóvenes ambos. ¿Qué hace Jonathan con David? Como les decía, Jonathan era príncipe, ¿no? Por supuesto que ha debido tener una ropa muy fina, sus armas han debido ser todo bastante fino. Y dice en el 18:4, y Jonathan se quitó el manto, dice, que llevaba, y se lo da ¿a quién? A David. David era pastorcito. Y otras ropas suyas le empieza a dar a David, eran amigos, ¿no? Hasta su espada dice que le da. Su arco, han debido ser armas muy finas, ¿no? Y su talabarte. Todo esto le da a su amigo David. Y entre ambos llegan a tener una amistad muy estrecha. Muy estrecha. Al paso del tiempo, el rey Saúl, ustedes saben que el rey Saúl tuvo celos de David porque David mató a Goliat, ¿no? Y las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000 y David ¿a cuántos? A 10,000, ¿no? Esto no le gustó a Saúl y Saúl quería matarlo a David. Pero ahí estaba Jonathan siempre protegiéndolo, ¿no? Tratando de ayudarle a David. Y ese acto de Jonathan hacia David, David tampoco se olvidó al paso del tiempo. Pero estamos viendo cuán agradecido era David, ¿no? Llega un tiempo en que los filisteos entran en guerra con Israel y en esa guerra Saúl es derrotado y muerto. Jonathan, su gran amigo de David, muere y los otros 2 hijos más de Saúl
mueren, Israel es derrotado. David, hermanos amados, al enterarse de la muerte de su gran amigo, llora bastante, le causa un dolor grande, ¿no? Pero fíjate cuán agradecido era David. Ya su amigo había muerto. ¿Con quién ser agradecido? De pastor, ahí es donde se produce la transición de pastor a la muerte del rey Saúl. David es ungido como rey. Entonces ya David tenía pues bastante riqueza, tenía la posibilidad de mostrar gratitud a Jonatán, pero Jonatán ya no estaba. Entonces, ¿a quién le muestra gratitud? David. Y para eso vamos al libro de Reyes. A ver, estamos en Samuel, nos vamos unas hojitas más adelante, y ahí está el libro de Reyes. Perdón, estoy confundiendo. Segunda Samuel. Capítulo 9 de Segunda Samuel. ¿A su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Amén. Ya David era rey ahí, y entonces, ¿qué ocurre? Dijo David, en el 9:1, segunda Samuel, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Fíjate, o sea, David no pudo, digamos, expresarle a David, a su amigo Jonatán, su gratitud. Ya había muerto, pero él dice, ¿ha quedado alguien vivo? Alguien a quien yo pueda mostrarle gratitud. Y entonces llaman a un criado, que era criado de la casa de Saúl, y él le dice, ¿no? En el versículo 3, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, justamente de su gran amigo, había quedado su hijo, lisiado de los pies. Su hijo estaba cojito, no podía caminar, ¿no? Estaba lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, así se llamaba el hijo de Jonatán, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Fíjate luego qué dice. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por amor de quién? De Jonatán, su amigo, su gran amigo. Yo haré misericordia contigo, le dice, ¿no? Haré misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre. ¿Dónde iba a comer el Mefiboset? En la mesa de David. O sea, iba a ser tratado como un príncipe. El 8 le dice, y él, Mefiboset, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo, le dice, ¿no? Entonces, pasemos al versículo 13 del mismo capítulo. Dice, y moraba Mefiboset. ¿Dónde moraba Mefiboset? En Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset era como uno de los príncipes, ahí estaba comiendo. Entonces, fíjate que David expresaba su gratitud de manera práctica. Lo hizo con Barzillai, lo hace también con el hijo de Jonatán. Y vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo más. Segunda Samuel, ahí estamos, el mismo libro. En el ¿dónde está esto? Capítulo 10. Segunda Samuel 10 dice así: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar Anún, su hijo. Ya. Ahora fíjate, muere un rey que le había ayudado bastante a David. ¿Qué es lo que hace David? Es otro episodio en el que David
quiere mostrar su gratitud. Versículo 2. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlos por su padre. Entonces te das cuenta, David se acordaba, ha muerto el rey de Amón, pero este rey me ha ayudado, dice, ¿no? Entonces voy a enviar un grupo de embajadores a que consuelen a su hijo. Seguramente le llevaron cosas, ¿no? Pero te das cuenta de la actitud de David. Él no se olvidaba de quien un día le había extendido la mano y le había ayudado. Y a eso se refiere también el libro de Colosenses, cuando hemos leído estas palabras que decían, y sed, ¿qué cosa decía Colosenses? Agradecidos. Sed agradecidos. David nos muestra eso, ¿no? Y hay otros episodios más en los que David expresa su gratitud, ¿no? Un tiempo dice que había en el cual David estaba huyendo del rey Saúl, y pues varias personas le habían acogido, no solo a él, sino a su ejército. Estaba escapando David, le había acogido y le alimentaron, ¿no? Pero cuando David ya tenía la oportunidad de darles a ellos presentes, les enviaba, hermanos. Entonces David se acordaba de quien un día le había extendido la mano para ayudarle. Bien, ese es el primer rey que hemos visto, un corazón realmente agradecido a Dios. Cuando se tenía que construir la casa de Dios, David fue uno de los principales aportantes, hermanos. Segunda Crónicas cuenta esto, o Primera Crónicas, como David dio para la casa de Dios cuando se iba a construir. Mucha gratitud tenía en su corazón hacia Dios. Bien, pero dijimos que vamos a ver también a un rey que era lo contrario de David, totalmente lo contrario. Y vas a ver en este rey, que era el rey Joás se llamaba, un rey que había recibido muchos favores. Y vas a ver que al final no se acordó de los favores que había recibido, ni de la persona que le había hecho tremendos favores. Favores como el rescatar su vida de la muerte. Cuenta la historia que Joás nació y tenía muchos hermanitos, era pequeño de 1 año, o por ahí. Su padre era el rey Ocosías. ¿Cómo se llamaba su papá? Ocosías. Su abuela se llamaba Atalía. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de 3 personajes. La abuela, Atalía. El hijo de Atalía, Ocosías. El nieto de Atalía, Joás. ¿Ya? Ahí estamos, no nos hemos perdido en la historia. Sucede que esta Atalía era pues hija de un rey impío, de una mujer impía, una mujer terriblemente mala era esta Atalía. ¿Ya? Estamos presentando esta historia del rey Joás. Atalía era la reina madre de Ocosías, y un día el rey Ocosías muere, lo matan. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes les correspondía reinar? Obviamente a uno de sus hijos, de Ocosías. O sea, uno de los nietos de Atalía tenía que reinar en Israel, o Judá, perdón. Entonces, al enterarse Atalía que su hijo Ocosías murió, de inmediato Atalía empieza a matar a todos los hijos de su hijo, es decir, a sus nietos, porque ¿sabes qué quería hacer Atalía? Ella quería reinar. Entonces, para que no haya ningún descendiente de su hijo, ni de su mismo hijo, los descendientes, da la orden en que empiecen a matar a los niños. Los empiezan a matar. Y allí, Joás, siendo chiquitito, sin tener quien le ayude, le extiende en la mano una pareja. Un matrimonio. Era el sacerdote Joiada, se llamaba, Joiada, y su esposa Jocabed. En medio de están matando a los niños, Jocabed entra
lo toma al niño y a su niñera y los saca. Y los lleva a su dormitorio, mientras está consumándose la matanza de los niños, y le esconde ahí. Atalía piensa que ya no hay descendiente de la realeza, entonces ella se constituye en reina. Entonces, Judá tuvo una reina a lo largo de su historia, sí, tuvo una reina. Se llamaba Atalía. ¿De cómo subió al poder? Matando a todos sus nietos. Todos menos uno, ¿no? ¿Quién ha escapado? No ha escapado porque era un niño chiquitito. Lo ocultan a Joás. Este matrimonio, Joiada, el sacerdote, y su esposa, arriesgaron su vida. Porque tranquilamente podía alguien denunciarlos, porque ¿sabes por qué espacio de tiempo lo ocultaron al pequeño Joás? 6 años lo ocultaron, y lo ocultaron en la casa de Dios. Lo mantuvieron oculto, pero imagínense si alguien los denunciaba. ¿Ustedes creen que Atalía les hubiese tenido compasión a Joiada? Si a sus mismos nietos los ha matado, no les hubiese tenido compasión. Igual a Joás, si se enteraba de que había descendiente de la realeza, con seguridad lo eliminaba. Bien, para ver esta historia vamos al libro de Crónicas. Un poco más adelante está 2 Samuel, más adelante está Reyes. ¿Sí? Y nos vamos al libro de 2 de Crónicas. Y hemos dejado la historia en que Atalía está gobernando por el lapso de 6 años. Joás está oculto en la casa de Dios y está creciendo año tras año. Y llega el momento en que, fíjate, el sacerdote Joiada quiere presentarlo ante toda la gente y decir: aquí está el hijo del rey, él tiene que ser el rey. ¿Te imaginas? Para Joiada era enfrentarse contra una reina impía, Atalía. Joiada puso en riesgo su vida misma, la vida de su esposa, de toda su familia. Pero Joiada se anima a hacer esto. El pequeño Joás ya había cumplido 7 años y Joiada pues empieza a contactar a las personas y empieza a armar una guardia para proteger al rey, ¿ya? Y a todos les dice que hay un descendiente de la realeza, ¿ya? Pero prepara el ambiente, compromete a la gente que pueda ayudarles. Fíjense que está gobernando ya Atalía y Joiada está trabajando en esto, arriesgando su vida, arriesgando la vida de su familia. Joiada se pone a organizar esto. 2 Crónicas, capítulo 22. Vamos a ver ahí. En 22:10 está cómo Atalía mata a los, lo que les conté, ¿no? Lo leamos, pero ustedes leanlo por favor, a ver, 2 Crónicas 22:10, 2 y 3. Se levantó y destruyó todas las Y ahí surge Josabet, que oculta al pequeño Joás, ¿no? En el versículo 12, ¿qué tiempo estuvo oculto Joás? A ver, vamos leamos eso, versículo 12, 2 y 3. Y estuvo con ellos 6 años, bien. Entonces, está ahí creciendo Joás y Joiada ya se anima a presentarlo ante la gente. En el capítulo 23, versículo 1, yo lo voy a leer, dice: en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza, busca aliarse, a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, etcétera, varios nombres menciona, y empieza a juntar un movimiento que pueda proclamarlo al rey, como rey a Joás. ¿Cuántos añitos tenía Joás?
7 años ya tenía Joás. Entonces, era uno de los reyes más jóvenes, ¿no?, de Israel. Era un niño prácticamente, porque ya estaba por ser coronado. Y dice en el versículo 11, de pronto lo presenta, ¿no?, en el 11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona. Así niño lo sacan y le ponen la corona. Y el testimonio, y lo proclamaron, ¿cómo le proclaman a Joás? Rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, viva el rey. Así niño lo presenta como rey y el pueblo empieza a alegrarse, ¿no? Y dice, pero ¿quién se entera de esto? Fíjate en el versículo 12. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino el pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey, un niño de 7 años, que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Pero se produjo la confrontación, le mostraron al rey. Atalía escapa, y en el camino el sacerdote Joiada les da la instrucción de eliminarla, ¿no? La matan a Atalía. Así como él había matado a sus nietos, la matan. Y en el versículo 24, fíjate, capítulo 24, 1 dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Era un rey, de los reyes más jóvenes que tuvo Judá, ¿no? De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. Un reinado largo tuvo, ¿eh? 40 años también reinó David, Salomón, ¿ya? Otros reyes menos años reinaron. Algunos reyes días reinaron, ¿no?, porque los mataron. Pero aquí Joás, ¿cuántos años gobernó, hermanos amados? 40 años. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Ahora, fíjate esto. Versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. O sea, Joiada el sacerdote fue como un guía espiritual de Joás. Mientras Joiada vivió, Joás hizo lo recto. Todo hasta ahí bien, ¿no? Si la historia hubiese terminado ahí, qué lindo, ¿no? Joás ha sido un rey bueno, pero la historia no termina ahí, hermanos amados. No termina ahí, ¿no? Entonces, hace varias cosas Joás, repara la casa de Dios, varias cosas buenas hace, ¿no? Porque Joiada le guiaba. Seguramente creció 7, 17 años, 27 años, 37, ya estaba joven, ya estaba mayor. Joás estaba haciendo lo bueno. Pero lo que ocurre es que, como a todos, vamos al capítulo 24, versículo 15. A Joiada le tenía que ocurrir lo que a todo ser humano le ocurre, ¿no? Envejecemos y luego morimos, ¿no? Dice en el versículo 15, más Joiada envejeció. Estaba viejito, su guía espiritual de Joás. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David. ¿Sabes dónde lo sepultaron a Joiada, al sacerdote? Lo sepultaron con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Yo les pregunto, ¿Joás debería vivir agradecido a Dios porque le fue salvado de la misma muerte? Sí, debería vivir agradecido a Dios. Joás debería vivir agradecido. ¿Con quiénes debería estar agradecido Joás? Con Joiada y con su esposa. Sí. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo correcto qué sería? Que Joás diga, gracias Dios mío. Si estoy aquí como rey, es porque tú un día no has permitido que me maten siendo niño.
¿Qué debería decir Joás respecto a Joiada y a Jocabed? Debería decir, gracias Dios mío por Joiada. Porque si no hubiese sido él, si no hubiese sido su esposa, que me mantenían oculto, hoy no hubiese estado aquí, ¿no? Eso era lo correcto que Joás debía haber hecho. David, ¿qué hubiese hecho en su caso de Joás? Hubiese dicho, David, que Joiada ha muerto, pero ¿a quién de sus hijos hay que hacer el bien? Hubiese retribuido a David, ¿no? Así era David, pero Joás no. ¿Sabes qué hace Joás cuando Joiada muere? Fíjate, aquí están los siguientes versículos. Versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. ¿Y qué hicieron? Versículo 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Se fue a postrar a los ídolos, hermano Joás. A dioses paganos como Acera. Acera era un dios pagano. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Ahora, Dios siempre ha enviado profetas, ¿no? Cuando Israel, Judá se estaba desviando, les mandaba profetas para alertarlos. No hagan eso, les decían. Y les manda profetas, dice en el versículo 19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos, ¿qué hicieron? Ellos no los escucharon. Ahora aquí viene lo tremendo, lo que vi cuando leí esto me ha dejado impresionado, ¿no? Dice en el versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Zacarías, ¿de quién era hijo? Hijo del sacerdote Joiada. Entonces se levanta Zacarías y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Ahora fíjate esto. Pero ellos hicieron conspiración contra él, contra Zacarías, el hijo de Joiada, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. Por mandato del rey, Joás. ¿Y dónde le mataron, hermanos? En el patio de la casa de Jehová. O sea, ni tuvieron temor de Dios. Joás, ese niño que había sido rescatado por este matrimonio, había dado la orden de matar al hijo de Joiada. Eso se llama ingratitud, llevada al extremo. El siguiente versículo 22 dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, ¿qué dijo? Pidió venganza contra Joás, le lanzó una maldición, simplemente dijo, Jehová lo vea y lo demande. Y murió apedreado. ¿Te das cuenta que este relato realmente es impresionante? ¿A cuánto puede llegar la ingratitud de una persona? Llegó al extremo, ¿no? Obviamente Dios ve todo eso, a Dios no se le pasa nada. Y Dios le mandó dos juicios, digamos, tremendos, ¿no? Uno es que viene un ejército bien débil, bien pobre, pero así un ejército bien débil, lo derrota a Joás y se lleva las riquezas de Judá. Y viene el segundo juicio contra Joás, dos de sus siervos conspiran contra él y lo asesinan a Joás. Entonces la historia no termina bien, no termina bien. Pero estos dos reyes nos muestran dos lados opuestos, ¿no? David era un corazón muy agradecido. David decía, Barzillai me ha ayudado, tengo que yo también colaborarle, hacer algo por él. Jonatán, mi gran amigo, no está vivo, está muerto, pero ¿a quién puedo ayudar? A su hijo. Y le hizo misericordia a su hijo, comía con el rey.
Joás, en cambio, ¿qué hizo con el hijo de aquel que le había salvado la vida? Lo ha matado. ¿Sabes qué? David nos enseña algo tremendo, que es la gratitud práctica. ¿A qué me refiero con gratitud práctica, no? Es correcto cuando alguien te hace una ayuda, ¿qué es lo correcto decirle? Gracias, ¿verdad? Ser agradecidos, gracias. Eso nunca tenemos que olvidarnos, hermanos. Siempre nos recordemos de que alguien que nos ayuda, decirle gracias. Pero David no solamente llegaba al gracias, ¿te has dado cuenta? Buscaba la oportunidad de hacer algo para también retribuirle el favor que había recibido. Era un agradecimiento práctico. No llegaba solo hasta el gracias, iba más allá del gracias. Ahora, hermano, nuestra gratitud con Dios también tiene que ser no solo una gratitud de palabras, sino una gratitud también práctica. ¿Y cómo podemos mostrar gratitud al Señor de manera práctica? Fíjate, aquí vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. ¿Qué libro hemos dicho? Hebreos. Hebreos capítulo 12. En el versículo 28 dice de esta manera. Y aquí hay una forma, ¿no?, de expresar nuestra gratitud. No solo, como les digo, con palabras, sino también en hechos. Dice 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Quiénes han recibido ese reino inconmovible, hermanos? Nosotros hemos recibido. No lo vemos, ¿no? Pero un día cuando el Señor venga lo vamos a ver en su plenitud. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué tenemos que tener, hermanos? Gratitud. Dios nos ha dado un reino inconmovible. Dios ha anotado nuestros nombres en el libro de la vida. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Qué tenemos que tener? Gratitud hacia Dios. Tengamos gratitud. ¿Y qué dice luego aquí? Aquí viene lo práctico, fíjate. Y mediante ella, ¿qué cosa hay que hacer? Sirvamos a Dios. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud, hermanos? Sirviendo al Señor. Sirviéndole al Señor. Sirviéndole. Y también agradándole con temor y reverencia. Entonces, ¿tenemos que ser agradecidos con Dios? Por supuesto que tenemos que ser agradecidos. ¿Podemos mostrar una gratitud práctica a Dios? Por supuesto. Sirviéndole dice que podemos mostrar gratitud, una gratitud práctica, que no solamente va en las palabras, sino también en hechos. Dios quiere, hermanos, que seamos agradecidos. Y yo quisiera también esta mañana que traigamos a la memoria, ¿no?, todas aquellas personas que un día nos han extendido la mano cuando la necesitábamos. A ver, haz memoria. Tal vez empezando de la persona que te ha dicho un día, vamos a la iglesia, y tú no querías ir. En mi caso, yo les cuento que la esposa de un pastor me invitó a las reuniones que tenemos acá. Yo era joven esa vez. Tenía 17 años. 18. Y una hermana me decía, hermano, hay las reuniones bien bonitas, me decía, ¿no? ¿Por qué no vamos? Y yo decía, no, este domingo, que es sábado, creo, no, era sábado las reuniones. No creo que pueda, tengo actividad acá, que tengo esto, tengo aquello. Y me iba disculpando de las invitaciones, ¿no? Pero esta hermana fue persistente. Vamos, hermano, la reunión está muy linda. Digo, ¿no? Hasta que finalmente vine a esas reuniones. Y ahí le escuché al pastor Miguel, hermano, predicando un mensaje tremendo. Decía, o estás aquí con Dios o estás al otro lado. Y yo estaba pues como que al medio, ¿no? Y con ese mensaje es que definitivamente le dije, Señor, yo quiero estar contigo.
El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor, ¿no ve? Entonces, a raíz de eso yo conocí, y en mi corazón yo me acuerdo de esta familia que me invitó aquí a las reuniones y oro por ellos, ¿no? Tú también deberías hacer lo mismo por aquella persona que te ha invitado aquí a conocer al Señor. No sé quién será. Mostremos gratitud. Nuestro pastor Miguel, ¿cuántos años de su vida dedicó para ministrarnos? Quisiéramos mostrarle agradecimiento, pero no está. Pero sí han quedado sus hijos. Mostremos esa gratitud también orando por ellos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? El error del rey Joás es que se olvidó de quién le había extendido un día la mano. Que no nos pase nunca eso, hermanos. Que no nos olvidemos de todo el bien que nos ha hecho Dios a nosotros, a nuestras familias. Si algo hemos logrado, hermanos, ¿será nuestra fuerza que nos ha permitido conseguirlo? No. Es Dios. Es el Señor. Si estamos hoy sentados aquí, es porque el Señor un día nos ha permitido conocerle. Nuestra gratitud sea siempre para Él y no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Amén. Vamos a orar. Te invito a ponerte de pie. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.